1912, el buque más grandioso de todos los tiempos zarpa, pero en su primera travesía será destruido por un iceberg. En aquella época, antes de la radio comercial y mucho antes de la televisión, las noticias del desastre tardaban horas en llegar a tierra. Esta es la historia del Titanic, la historia de una era deslumbrante por su elegancia y aún viva por su dolor. Grandes aventuras del siglo, el Titanic. Mediodía, 10 de abril de 1912. El Titanic navega desde Southampton, Inglaterra, para comenzar un crucero de 7 días hasta Nueva York. El capitán Edward J. Smith está al mando del Titanic. Es un respetado marino inglés con 40 años de experiencia. La odisea comienza con el Titanic navegando a toda velocidad a través del Canal de la Mancha hacia Cherbourg, en Francia. Aquí sube a bordo la mayoría de los pasajeros de primera clase. Muchos son ricos turistas norteamericanos ansiosos de formar parte de la historia. Los viajeros, asombrados, ya lo llaman el especial para millonarios. Tiene piscina, gimnasio, un café parisino y camarotes amueblados con antigüedades francesas. Entre los pasajeros se encuentran muchos de los magnates más famosos del mundo: John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, hombres legendarios de riquezas fabulosas. Isidor Straus y su esposa Aida, propietarios de los grandes almacenes Macy's. Charles M. Hayes, presidente de la línea ferroviaria transcontinental de Canadá. Oficiales del gobierno, como el mayor Archibald Butt, ayudante y confidente del presidente William Howard Taft. El camarote más caro del Titanic es para John Jacob Astor IV, propietario del Waldorf Astoria. Pero un escandaloso divorcio ha manchado la imagen de Astor y está casado en segundas nupcias con Madeleine Force, de 19 años. Ahora, con Madeleine embarazada de 5 meses, decide regresar a casa en el Titanic para reivindicar su supremacía en la sociedad de la costa este. Desde Cherbourg, el barco se dirige hacia Kingstown, Irlanda, para que suban a bordo los pasajeros de un estrato social muy distinto. Son emigrantes que huyen de la pobreza y de la desesperanza. Entre los refugiados viaja Kate Gilnack, de 16 años, segunda hija de una familia campesina irlandesa de 10 miembros. Kate ha decidido reunirse con su hermana mayor Molly en Nueva York. Con ella, en sus poco espaciosas cabinas de tercera clase, hay otros 700 emigrantes procedentes de diferentes países. Cada camarote tiene 4 literas separadas por un lavabo con jabón y toallas. Los pasajeros más pobres se alojan en la cubierta inferior, 4 cubiertas por debajo de la cubierta de paseo de los millonarios. Están separados del resto del barco por cuerdas y reglas. Triste destino por su condición de desposeídos. De hecho, los propietarios del Titanic cuentan con el tráfico de emigrantes para sus ganancias.
Y entonces, virando hacia el mar, el Titanic se pierde de vista para siempre. El Titanic se dirige hacia Nueva York llevando consigo las ambiciones del capitalista titánico que es su propietario, John Pierpont Morgan. Famoso y temido por adquirir ferrocarriles y compañías acereras, ahora espera regir el océano. Pero J.P. Morgan está demasiado enfermo para realizar el viaje inaugural. Es una enfermedad que le salvará la vida. En el Atlántico Norte, las rutas de navegación están sembradas de icebergs gigantes y de capas de hielo flotantes. Pero los propietarios del buque han pedido al capitán Smith que realice una travesía rápida a Nueva York. Después de todo, no hay nada que este barco no pueda hacer. Diseñador jefe del buque, inspecciona los motores. 24 nudos con una potencia de 50.000 caballos de fuerza, el Titanic es un mérito de todos los que lo construyeron. Durante los primeros 4 días, el viaje es idílico. Los pasajeros se acomodan a la rutina de a bordo. Los trajes de etiqueta y la cocina continental contribuyen a que las noches sean encantadoras. Pero 4 cubiertas más abajo, el ruido de los motores y el balanceo del barco gigante confinan a la joven Kate Gilnach a su cabina sin ventana. El domingo 14 de abril, ha ido más de la mitad de su viaje inaugural. El capitán Smith y el diseñador Andrews deciden probar los motores a máxima velocidad a la mañana siguiente. Terranova está ahora dentro del alcance de la radio del Titanic. En 1912, radio significa señales en el código Morse con un alcance de pocos cientos de millas. El transmisor del Titanic es operado por Harold Bright, de 21 años. Los pasajeros ricos están fascinados ante esta nueva tecnología. Mantienen a Bright ocupado mediante mensajes frívolos a sus familiares. Al atardecer del domingo 14 de abril, todo va bien a bordo del especial para millonarios. A medianoche, un operador de radio entra una llamada desesperada de ayuda. Acudan enseguida. Hemos chocado contra un iceberg. Aquí CQD 146 Norte. Los operadores tratan de ponerse en contacto con el gran buque desde tierra. No hay respuesta. La noticia a Halifax y desde allí a Nueva York, el más grandioso barco del mundo se está. En las oficinas del New York Times, el editor jefe Carl Van Anda debe decidir rápidamente si el barco está sentenciado. Decide publicar la historia en primera página. La noticia llega pronto al vicepresidente de la compañía madre del Titanic. Dijo que oyeron que el Titanic se hundía. Llamé inmediatamente a nuestro muelle y les pregunté si habían oído algo. Horas llamando frenéticamente información. Él confía en que el Titanic no se puede haber hundido. Envía un telegrama a su buque gemelo solicitando más información.
400 metros de largo, 11 pisos de altura. Su casco soldado con los metales más duros. Los bajos estancos. No se podía hundir. Una palabra que para siempre. 11 de abril de 1912, New York y el resto del mundo se lo imposible. El Times se ha la noticia que nadie ha tenido tiempo de retirar de la página 11 un anuncio del pasaje de regreso del Titanic a Inglaterra. Los editores se mofan del Times por publicar un mero rumor, pero y pronto algunos visitantes preocupados con las oficinas de la línea de barcos de vapor White Star en Broadway. Philip Franklin, que incluso si el Titanic hubiera chocado contra un iceberg, permanecería a flote con sus pasajeros ilesos. Es absolutamente seguro y no importa con lo que haya golpeado. La noticia no debería causar ninguna ansiedad. Cuando estudia la lista de pasajeros del Titanic, a Franklin lo invade un terror indescriptible. La pérdida de más de 2000 vidas. Mientras tanto, cientos de radioaficionados están atentos a cualquier transmisión sobre el destino del Titanic. Pero esa mañana, mientras el Titanic descansa partido en el fondo del océano, un aficionado recibe 2 mensajes del mar. Unidos inspirarán y celebración. Mediodía, el sombrío pensamiento de Philip Franklin se ve interrumpido por la mejor noticia imaginable. Franklin lee el mensaje a los reporteros. Los pasajeros del Titanic están a salvo. El Virginian está remolcando el transatlántico a Halifax. Pero lo que nadie sabe es que el operador de radio ha mezclado las transmisiones. Una dice que está siendo remolcado hasta Halifax. La otra, los sobrevivientes del naufragio del Titanic están a salvo de rescate. Las ediciones vespertinas se alegran de anunciar que el Titanic está a salvo y que el New York Times está equivocado. Europa se va a dormir el lunes segura de que el transatlántico fue solo un espejismo. A 1.600 kilómetros de New York, el buque gemelo del Titanic, el Olympic, está a punto de destruir todas las ilusiones. Su mensaje apenas llega a New York. La radio no está regulada. Las ondas están sobrecargadas con las señales de los operadores de radio independientes. Irónicamente, esta terrible noticia se recibe en los grandes almacenes Wanamakers, en New York. Han instalado un receptor de radio como maniobra publicitaria. A las 4:35 de la tarde, David Sarnoff, un apasionado de la radio de 21 años, escucha el informe del Olympic que dice que solo 675 personas sobrevivieron al hundimiento del Titanic. Sarnoff llama a los diarios y nuevamente el New York Times lleva la delantera. Coloca boletines en las carteleras públicas en Times Square. En las oficinas de la línea White Star, los reporteros asedian a Philip Franklin para conocer detalles. Se apoya en su fantasía. El Titanic, porque no puede hundirse. A la tarde le entregan un mensaje a Franklin. Su pesadilla es real.
Cuando terminé de leer la primera línea que decía «El Titanic se hundió a las 2 en punto de la madrugada», no quedó ningún periodista en la sala. Estaban ansiosos por telefonear para dar la noticia. A medida que llega la noche, la línea White Star en visitas de los ansiosos parientes de la ilustre clientela de... Uno de los primeros en llegar es Vincent Astor, con Jacob Astor. Vincent tiene 20 años y es estudiante en Harvard. Es informado de que casi todos los sobrevivientes pueden ser mujeres y niños. Lo que Franklin no sabe es que muchos hombres. Los reportes sobre el desastre circulan por toda la ciudad. Justo antes de medianoche, un angustiado presidente Taft envía un cable preguntando sobre su amigo, el mayor Archibald Butt. Diseño japonés de vanguardia. Desde un reloj hasta un juego de cubiertos. Conozca las creaciones de Takenobu Igarashi en hoy a las 9 de la noche. Despierte bien con Concierto Matutino. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Se ha demostrado que ver películas a las 9 de la mañana en Matiné del 11 es lo más indicado para levantarse sin problemas, alegrar tu desayuno, hacer ejercicio, limpiar la casa, trabajo. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Día con Matiné del 11. En el periodo entre guerras, la Fuerza Aérea Inglesa bombardeó África y Asia para aplastar las rebeliones contra el Imperio. Era un trabajo sucio que nadie debió haber hecho. Pájaros de la Muerte. Próximo miércoles 7 de la noche. El orgullo de ser politécnico. Esta es la gente del Instituto Politécnico Nacional. Héroes generalmente anónimos que son el capital humano más importante con que cuenta México para enfrentarse a los retos del futuro. Día 2, 16 de abril. Durante toda la noche, Vincent Astor ronda por las oficinas de la compañía de Radio Marconi. ¿Por qué hay tan poca información? El alcance de la radio del buque de rescate, el Carpathia, es de solo 650 kilómetros. El Carpathia depende de otros barcos para transmitir las listas de los sobrevivientes. Hacia el amanecer del martes, se publica la primera lista de sobrevivientes por toda la ciudad.
Contiene los nombres de 125 personas, 27 de los cuales son hombres. Con tan poca información disponible, los competitivos diarios de New York se superan el uno al otro en especulación salvaje. Los pasajeros del Titanic deben haber sido violentamente sacudidos y muchos deben estar heridos. Mientras los botes salvavidas son lanzados, se reafirma la sangre luchadora de los oficiales británicos, armados sin duda con revólveres para controlar a los hombres aterrorizados. La oscuridad y la niebla se sumaron a la dificultad. Había una total oscuridad cuando los botes salvavidas eran lanzados. A la tenue luz de las lámparas de petróleo, los oficiales del Titanic sujetaban a los cobardes y ayudaban a las mujeres y niños a salvarse. Lo que cuentan los periódicos es emocionante, horripilante y casi completamente erróneo. Pero las noticias dejan al mundo paralizado de dolor, consternación y miedo. Inglaterra se despierta con las aplastantes noticias. Las oficinas de la White Star están rodeadas. La aseguradora del Titanic, Lloyd de Londres, se tambalea por las pérdidas. En Irlanda, los padres de Kate Gilnag están desesperados. No hay noticias de sobrevivientes de tercera clase. Hacia el mediodía, la desesperación llega a Francia. John Pierpont Morgan está en Eisenbahn cuando se entera. Es la víspera de su cumpleaños número 75. Acabo de oír un terrible rumor sobre el Titanic y un iceberg. Sin otro particular, Dios quiera que no sea cierto. En New York, la publicación de listas parciales de sobrevivientes no hace más que aumentar la angustia. Muy pronto, al dolor privado se suma la indignación pública. La ley británica permitió que el barco maravilloso navegara con botes salvavidas solo para la mitad de los pasajeros. El destino de un millonario está siendo investigado personalmente cuando la señora Florette Guggenheim llega a preguntar sobre su esposo, Benjamin. Benjamin Guggenheim es un magnate minero con una fortuna estimada en $85 millones. Durante los últimos 8 meses ha estado en París acompañado de una de sus muchas amantes. El nombre de Guggenheim no aparece en las listas de sobrevivientes. Cuando se entera de la terrible noticia, Florette está lo suficientemente serena como para hablar a los periodistas sobre la escasez de botes salvavidas. Hacia el mediodía del martes, traen escuadrones de la policía montada para mantener el orden. Llegan docenas de parientes de los pasajeros inmigrantes. Los recepcionistas no tienen información. El Carpathia sigue ignorando todas las preguntas sobre las clases bajas. En la Casa Blanca, Taft
Aircraft envía 2 buques americanos para que sirvan de estaciones de transmisión de radio para el Carpathia. Pero Taft está furioso de que tan solo unas horas antes, algunos mensajes confusos sugerían que el Titanic estaba a salvo. Declara que Washington debe regular la incipiente industria de las comunicaciones. A media tarde, Vincent Astor, el hijo del pasajero más rico del Titanic, busca en la lista de sobrevivientes. Está desolado. Encuentra el nombre de su madrastra. No hay mención de su padre. En las últimas horas del martes, la estación de radio de Cabo Reyes en Terranova recibe un sombrío mensaje desde el medio del Atlántico. Se confirma que los únicos sobrevivientes están a bordo del Carpathia. De toda la tripulación, solo han sido rescatados 4 oficiales y un operador de radio. Ahora ya no puede haber duda, ni suerte, ni esperanza. A 1000 kilómetros de la costa de Norteamérica, el Carpathia navega lentamente hacia el oeste, llevando a los que quedan con vida. Día 3. Solo el Carpathia sabe quién sobrevivió y quién pereció en el Titanic. A New York solo llegan los nombres de los sobrevivientes más ricos. En las oficinas neoyorquinas de la línea White Star, Molly Gilnag no sabe si su hermana de 16 años está viva o muerta. En Washington, el senador Alden Smith ordena una investigación y corre a New York para asegurarse de que los oficiales del barco que han sobrevivido no escapen de la justicia americana. En Wall Street, las acciones de la compañía de radio Marconi suben de $50 a $350 la acción. Los caricaturistas de los periódicos acusan a los propietarios del Titanic de claro homicidio. Periodistas y parientes desesperados de todo el continente se reúnen en New York. Jueves 18 de abril. El Carpathia se acerca al puerto de New York. El vicepresidente de la White Star, Philip Franklin, se dirige hacia los muelles para enfrentarse a la realidad de la pérdida. En el muelle hay 40.000 espectadores, junto con cientos de policías y todos los médicos y enfermeras de la ciudad que no están de servicio. Como J.P. Morgan les prohíbe el acceso al muelle, los reporteros alquilan remolcadores. Vincent, de 20 años, intenta ir a recoger a su madrastra, Madeleine, en su propio barco, pero se le niega el permiso. Ricos y pobres esperarán juntos. A las 8 de la noche, entre una lluvia torrencial y relámpagos, el Carpathia pasa frente a la Estatua de la Libertad. Solemnemente se detiene en el muelle del Titanic y arría los botes salvavidas del gran buque. Y ahora, mientras los sobrevivientes aturdidos y débiles llegan por fin a tierra, el silencio se rompe con gritos de alegría por la reunión
y con los llantos de aquellos que no encuentran a los suyos. Viernes por la mañana. Hay un perverso buen humor en los muelles cuando la tripulación del Carpathia aparece ante la cámara del noticiero. El capitán y la tripulación del Carpathia son aclamados como héroes. Algunos de los sobrevivientes del Titanic constituyen un misterio. Desembarcan 2 niños franceses sin nombre. Se presume que sus padres han muerto. La primicia del siglo pertenece al New York Times. El operador de radio Harold Bride ha sobrevivido aferrándose a un bote volcado. Una gran ola se llevó al bote y yo estaba aferrado a los extremos del remo. Luego estaba en el bote, pero el bote estaba volcado. Ha vendido su increíble historia a un reportero del Times por $1000. Con los pies rotos y vendados apresuradamente, Bride ha estado trabajando sin descanso durante 3 días en la cabina de radio del Carpathia. Ahora sabemos lo que verdaderamente ocurrió aquella noche fatídica. El domingo 14 de abril había sido un día placentero a bordo del barco maravilloso, y New York estaba a 3 días de distancia. Bride ha estado transmitiendo saludos de rutina de los pasajeros más ricos del Titanic. Pero las señales que llegan avisan de que hay mucho hielo en la ruta. Otros barcos informan estar cambiando el rumbo y aminorando la marcha para evitar cruzar la zona peligrosa durante la noche. El capitán E.J. Smith cambia el rumbo del Titanic ligeramente hacia el sur y luego se va a cenar. Pero el barco más grande del mundo sigue navegando casi a toda máquina. A las 11:40 de una noche clara, en calma y sin luna, el Titanic topa con el destino. Los vigías detectan un iceberg justo delante. Inmediatamente, el primer oficial William Murdoch ordena un viraje cerrado y pone los motores en marcha atrás. Es un error fatal. El iceberg toca al Titanic en toda su longitud. Harold Bride y su colega Jack Phillips ni siquiera notan la colisión. No sentí el golpe. Estaba con Phillips cuando el capitán asomó la cabeza por la cabina. Hemos chocado contra un iceberg, dijo el capitán, y se está haciendo una inspección para saber la magnitud del daño. Prepárense para enviar una llamada de ayuda. El capitán Smith le ha pedido al diseñador del buque, Thomas Andrews, que baje para evaluar el daño. El agua ya ha llegado a las bodegas de carga y ahora está inundando la sala de calderas número 5. Pánico. Si el agua fría alcanza las calderas, explotarán. Thomas Andrews conoce cada centímetro del Titanic. Los 5 compartimentos de proa están inundados. Hay agua suficiente para llevarse el barco a pique. Agua suficiente para hundir lo inundible. Andrews regresa al puente con las terribles noticias. El barco tiene menos de 2 horas de vida. Con calma, el capitán ordena que se preparen los botes salvavidas. Botes con espacio para menos de la mitad de las personas que están a bordo. Bride y Phillips hacen su primera llamada de socorro usando una nueva señal internacional, SOS. El Carpathia promete asistencia, pero tardará 4 horas en navegar unos 100 kilómetros a través de las aguas de hielo. Phillips me dijo que fuera rápidamente a decirle al capitán que en Carpathia había respondido. Fui abriéndome paso entre la gente. En las cubiertas había un gran caos de hombres y mujeres. El Titanic está empezando a inclinarse hacia adelante. Hay agua en las bodegas y el tiempo apremia. Se ordena a los camareros que despierten y organicen a los pasajeros.
camarero James Edge llega al camarote del millonario Benjamin Guggenheim. Le coloqué un salvavidas al señor Guggenheim. Me dijo que le causaba dolor en la espalda. Teníamos mucho tiempo. Se lo quité, lo ajusté y volví a colocárselo. Galantemente, Guggenheim y su asistente ayudaron a las mujeres y niños a subir a los botes salvavidas. El señor Guggenheim gritaba a las mujeres primero y fue de gran ayuda para los oficiales. Lo que me sorprendió fue que tanto el señor como su ayudante estaban vestidos de etiqueta. Llevamos nuestras mejores ropas, contestó el señor Guggenheim, y estamos preparados para como caballeros. Si algo me ocurriera, dígale a mi esposa en Nueva York que hice todo lo que pude para cumplir con mi deber. Pero algunos salvados, Aida Strauss se niega a abandonar a su esposo. Ella y su amado Isidoro se toman de la mano, esperando su destino, y la confusión están a su alrededor. La devoción de Aida Strauss sigue siendo un capítulo de la leyenda del Titanic. Mucho más abajo de las cubiertas de los pasajeros, el daño es irreversible. Muere en una avalancha de agua. La primera muerte. Se lanzan bengalas. Las ve un barco que está solo a unos kilómetros de distancia, el Californian. Pero su capitán no identifica las bengalas como una llamada de ayuda y por lo tanto, desgraciadamente, no hace nada al respecto. El atribulado Titanic arría 20 botes salvavidas a las aguas heladas, pero varios se alejan ocupados por pasajeros de primera clase. Para los inmigrantes de tercera clase, atrapados en las cubiertas inferiores, no hay ayuda, solo caos. Kate Gilnag estaba en el centro del barco. Sintió el iceberg inmediatamente. Estábamos de pie en la bodega. Llamaban tercera clase y no podíamos subir a segunda. Entonces, un hombre que estaba con nosotros y era nuestro ángel dijo: por Dios, dejen subir a las mujeres. Entré a la cabina de primera. Ya solo salían de allí. En la segunda cubierta que me dijo que subiera a su hombro y trepara, y entonces subí en el último bote. Creo que arriaron. Kate es una de las pocas pasajeras de tercera clase que se salvó. Pocas inmigrantes que sobrevivieron a realizar su sueño. La medicina avanza diariamente en el estudio de las enfermedades, en su tratamiento y en las medidas para prevenirlas. Actualiza los conocimientos sobre tu cuerpo, sus caprichos y necesidades en Medicina Desmitificada. Martes, 8:30 de la mañana. Ella es una afamada cantante de ópera que busca refugio en un pequeño pueblo. Y él, un joven dispuesto a hacer lo que sea para salir precisamente de ahí. Descubre cómo el amor les arruinó los planes. Páginas de la Historia presenta Entre Naranjos, hoy, 8 de la noche. Si te pareció ver a un lindo gatito, te equivocas. Estos que ves aquí, en realidad son fieros cazadores. Hábiles y empedernidos solitarios. Es hora de que conozcas mejor a estos adorables felinos. Presenta Mundo de Gatos. Martes, 7 de la noche. Para obtener la victoria,
es necesario que tu cuerpo tenga fuerza, velocidad y precisión. Descubre cómo el conocimiento de tu propio metabolismo puede convertirte en un campeón. Fisiología del deporte. Próximamente. En los elegantes salones del Titanic, John Jacob Astor se enfrenta al capitán, quien le ordena que ubique a su esposa Madeleine en un bote salvavidas inmediatamente. Astor pide unirse a su esposa alegando que ella está débil debido a su embarazo, pero el oficial a cargo no va a permitir que los botes, y Astor rehúsa utilizar su inmensa fortuna para que se haga una excepción. Coronel Astor me dijo, el mar está en calma, todo saldrá bien, estás en buen... Veré en la mañana. Astor no volverá a ver a su joven esposa, su flotando una semana más tarde. Hacia la 1:55 de la madrugada, la popa del Titanic está en el aire, pero 1.500 personas siguen aún a bordo. Más tarde se arría el último bote. Harold Bride permanecen en su puesto mientras el agua comienza a inundar la sala de radio. Nunca olvidaré el trabajo de Phillips durante los últimos 15 horribles minutos. Capitán, han cumplido su deber. No pueden hacer nada más. Abandonen su cabina. Ahora cada hombre está a su propia suerte. Su trabajo está hecho. Ningún mensaje de radio puede ahora traer la salvación. Aún así, muchos hombres, como el magnate ferroviario Charles M. Hayes de Montreal, están seguros de que no es posible que el Titanic se hunda. Después de ayudar a mujeres y niños a subir a los botes, el mayor Archibald Batt regresa al salón para jugar una última partida de naipes. Otro hombre es visto en el salón, solo y en silencio. Thomas Andrews, diseñador jefe del Titanic, morirá con él. A las 2:18 de la madrugada, con 1.500 pasajeros, oficiales y tripulación de todas las clases y credos todavía a bordo, el barco más poderoso jamás construido se entrega al Atlántico Norte. Harold Bray, que ha sido barrido a las aguas heladas, es testigo de los últimos momentos. Lo que se veía del barco era increíble. De la chimenea salía humo y chispas. El barco giraba sobre la proa. Los músicos tocaban y creo que todos se hundieron. Todo lo que queda es el mar en calma, llano, algunos botes salvavidas y las súplicas de los que se ahogan. Los gritos de los moribundos continúan durante horas, con el eco de las voces provenientes de un bote perdido en medio del caos y de los restos del Titanic.
Al amanecer del lunes, los sobrevivientes en un macabro país de las maravillas de hielo. A las 4 de la mañana del 15 de abril, el Carpathia, angustiante tarea de rescate. Está preparado para 1.000 personas, pero encuentra únicamente llevando a 700 personas. La mayoría de los sobrevivientes están entumecidos por el shock y el frío. El capitán del Carpathia ofrece sus propias habitaciones a Madeleine Force Astor. Se ha roto ambos pies en la muerte. Y aún así, al final del día, estará trabajando de nuevo en la sala de radio del Carpathia, transmitiendo los nombres de los sobrevivientes. Para Florette Guggenheim, el capítulo final se escribe en la mañana del viernes, cuando el camarero James Edges narra la heroica historia de los últimos momentos del esposo. Poco después, se arriaron los últimos botes y el oficial de cubierta me ordenó que me ocupara de los remos. Me despedí del señor Guggenheim y esa fue la última vez que lo vi. Las infidelidades de Guggenheim serán perdonadas. La amable muerte lo convertirá en un héroe para su familia y para la nación. De 16 años se reúne con su hermana Molly. Se fotografían juntas para tranquilizar a sus padres en Irlanda. Vincent Astor continúa creyendo que su padre consiguió subir a un barco de rescate. Sin embargo, los días siguientes traen la muerte de toda el sombrío trabajo de llevar a casa a los que han perecido. Se envía un barco de instrucción desde Halifax, Canadá, para recuperar los cuerpos. El Mackay Bennett navega con un cargamento con 100 ataúdes de pino y 100 toneladas de hielo. Su tripulación hay aún de etiqueta, que son irreconocibles. Incluso en la muerte, los pasajeros de primera clase reciben el mejor trato. Son embalsamados y colocados en un ataúd. Los demás son depositados en bolsas de lona o enterrados en alta mar. El barco de la muerte regresa a Canadá. Una pista de hielo llena de cajas, cada una con 3. Algunos serán reclamados por sus familias y llevados a casa. Otros serán enterrados en Halifax, finalizando su viaje en suelo canadiense. Que llegan a Halifax, recupera el cuerpo de su padre por una niña y $4,000 encontrados en su bolsillo.
John Jacob Astor es ensalzado como un héroe. Al fin se ha restablecido su reputación. El misterio de los niños franceses se resuelve finalmente. Han sido devueltos a Francia con su madre. El marido, separado, los había secuestrado. En la propiedad de Astor comienza la investigación del Senado. El hombre de J.P. Morgan en New York, Philip Frank, cuenta su versión de los hechos. Bruce Ismay, el jefe, escapa en uno de los botes salvavidas. Es condenado al barco, como hicieron muchos otros. La investigación también condena y a su tripulación por no rescatar el Titanic. La catástrofe acaba con la reputación de su capitán, Stanley Lord. En Inglaterra, otra investigación condena a la de velocidad y lujo y su fatal desatención de la seguridad. John Pierpont Morgan nunca navegó en el barco creado por su ambición, pero el desastre también lo destruye a él. Es condenado por el gobierno de Estados Unidos por sus intentos de monopolizar industrias clave. Débil y agotado, el más rico de América muere en 1913. El 15 de abril de 1912, 1.500 personas fueron sacrificadas por un sueño de lujo y velocidad. Hoy se cree que la mayor debilidad del Titanic era su acero, quebradizo a causa del hielo, cientos de agujeros que dejaron pasar el agua tras la fatal colisión. Pero la catástrofe dejó un precioso legado. Leyes nuevas sobre los botes salvavidas, radios mejores y patrullas apropiadas para el hielo, y un nuevo futuro. Vincent Astor heredó $78 millones. Luego vendió el Hotel Waldorf Astoria de su padre. Fue demolido y en su lugar se levantó un símbolo perdurable del siglo XX. El Empire State Building. Madeleine Astor tuvo un hijo, John Jacob VI. Se casó 2 veces más, tuvo otros 2 hijos y murió a los 47 años. Kate Gilnach vivió en la ciudad de New York hasta los 75 años. Contó una y otra vez en la radio y en la televisión la historia de cómo se salvó milagrosamente de la muerte. Sí, yo estaba viendo cómo se hundía. Cuando estábamos en el bote salvavidas, estuvimos allí durante 9 horas. ¿Qué barco la rescató? El Carpathia. La herencia de Benjamin Guggenheim pasó a sus 3 hijas. Peggy utilizó su parte para iniciar su famosa colección Guggenheim. Guglielmo Marconi vio cómo la radio los primeros medios públicos de comunicación. David Sarnoff, el operador de radio de los grandes almacenes Wanamaker's, fue en los 26 de la National Broadcasting Company. Los barcos han afectado la vida de tantos. Y aún el Titanic sigue siendo impresionante. Descansa en el fondo del océano como testimonio humana y la fuerza del mar.